La empresa de 150 millones de euros que construí con mis propias manos ahora es tuya, Javier. En el silencio absoluto del auditorio lleno de accionistas, inversores y periodistas, el sonido del micrófono que mi marido acababa de tomar resonó como un trueno. Todos los ojos estaban puestos en él, en su traje impecable de Armani, en su sonrisa triunfante. Nadie me miraba a mí, sentada en primera fila con mi vestido Chanel negro, el collar de perlas que me regaló mi abuela, y una expresión que todos interpretaron como derrota. Pero si hubieran prestado atención, habrían notado algo extraño en la comisura de mis labios. Un pequeño temblor que no era de dolor, sino de anticipación. Soy Sofía Mendoza, tengo 38 años, y hace exactamente 6 años fundé TechVida, una startup de inteligencia artificial enfocada en diagnósticos médicos tempranos. Comencé sola en un pequeño apartamento en Madrid, trabajando 16 horas al día, sobreviviendo a base de café y la certeza de que mi tecnología salvaría vidas. Y lo hizo. Hace 3 años, conseguimos nuestra primera ronda de financiación de 20 millones de euros. Hace 2, alcanzamos una valoración de 80 millones. Hoy, TechVida vale 150 millones de euros, y nuestros algoritmos se usan en más de 500 hospitales en Europa. Y ahora mi esposo Javier acababa de anunciar ante 200 personas que yo ya no era la CEO. Todo comenzó hace 4 años, en una conferencia de tecnología en Barcelona. Javier Ruiz era el COO de una empresa de consultoría estratégica, inteligente, carismático, con un MBA de IS. Me ayudó a preparar mi pitch para inversores, me presentó contactos clave. Nos casamos un año después en una ceremonia íntima en la costa de Mallorca. Yo estaba enamorada. Él estaba enamorado de las posibilidades. 6 meses después de la boda, Javier renunció a su trabajo. Quiero estar a tu lado, me dijo. Quiero ayudarte a hacer crecer esto. Lo nombré COO de TechVida. Al principio, fue brillante. Cerró acuerdos importantes, optimizó nuestros procesos, pero yo estaba demasiado ocupada construyendo para notar las pequeñas señales. Las reuniones privadas con los accionistas principales. Los documentos que me pedía firmar sin tiempo para leer. Las conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba a la sala. Hace 3 meses, mi mejor amiga Patricia, que es nuestra directora financiera, me llamó a medianoche. Su voz temblaba. Sofía, necesitas ver esto. Me envió una serie de correos electrónicos que había encontrado por accidente. Javier llevaba 1 año preparando un golpe. Había convencido a 3 de nuestros 5 accionistas principales de que yo era demasiado emocional para dirigir una empresa de este tamaño. Había falsificado reportes financieros para hacer parecer que mis decisiones habían costado millones. Había contratado a un abogado corporativo para encontrar tecnicismos legales que me permitieran ser removida del cargo. Y lo peor de todo, había transferido discretamente fondos de la empresa a cuentas offshore. No mucho, lo suficiente para no ser obvio. 2 millones de euros en consultorías a empresas fantasma. 500.000 en gastos operativos que nunca existieron. Esa noche no dormí. Patricia vino a mi apartamento y nos quedamos despiertas hasta el amanecer, bebiendo vino y planificando. Tenemos que ir a la policía, dijo ella. Tenemos que exponerlo ahora, pero yo negué con la cabeza. Algo en mí, tal vez el mismo instinto que me hizo construir esta empresa desde cero, me decía que había una mejor manera. Si lo acusamos ahora, le dije. Él dirá que son mentiras de una esposa celosa. Tiene 3 accionistas de su lado. Nos descreditará a ambas. No, Patricia. Necesito que haga esto en público. Necesito que se cuelgue con su propia soga. Durante los siguientes 3 meses actué como la esposa perfecta, la CEO distraída que él creía que era. Firmé los documentos que me pedía sin hacer preguntas. Asentí en las reuniones. Sonreí en las cenas con inversores. Pero en secreto, Patricia y yo estábamos construyendo nuestro caso. Contratamos a un investigador privado. Recuperamos correos borrados. Rastreamos cada euro de las transferencias fraudulentas. Y lo más importante, contactamos a los 2 accionistas que Javier no había podido comprar. Álvaro Sánchez y Miguel Torres, 2 veteranos de la industria que me habían apoyado desde el principio. La junta anual de accionistas estaba programada para hoy, 15 de marzo. Javier había estado más nervioso de lo habitual esta última semana, pero lo escondía bien. Anoche, mientras cenábamos en casa, me sirvió vino y me dijo con esa voz suave que alguna vez me hizo enamorarme de él. Mañana será un día difícil, cariño. Algunos de los accionistas tienen preocupaciones sobre la dirección de la empresa. Pero no te preocupes, yo te defenderé. Le sonreí por encima de mi copa de vino. Lo sé, Javier. Siempre puedo contar contigo. Por dentro estaba contando las horas. Y ahora, aquí estábamos. El auditorio del Hotel Villa Magna en Madrid, 200 personas,
cámaras de prensa financiera, todo el ecosistema de startups de España observando. Yo había llegado temprano, con mi vestido negro elegante, mi maquillaje impecable, mi collar de perlas. Varias personas me preguntaron si estaba bien. Perfectamente. Respondí con una sonrisa tranquila. Patricia me apretó la mano cuando pasó a mi lado. Álvaro y Miguel me guiñaron un ojo desde sus asientos. La presentación comenzó normalmente. Reportes financieros, proyecciones de crecimiento, planes de expansión. Yo presenté todo con calma, con profesionalismo. Noté cómo Javier miraba su reloj. Estaba esperando el momento perfecto. Y entonces llegó. Cuando abrimos la sesión de preguntas, uno de los accionistas, claramente plantado por Javier, se puso de pie. Señora Mendoza, hay preocupaciones sobre algunas decisiones recientes que han impactado negativamente nuestros márgenes. ¿Puede explicar la inversión de 5 millones de euros en el proyecto de expansión a Latinoamérica que aún no ha generado retornos? Antes de que pudiera responder, Javier se levantó. Si me permites, Sofía, yo puedo abordar esto. No esperó mi permiso. Tomó el micrófono y comenzó a hablar, y con cada palabra podía ver cómo estaba disfrutando esto. Damas y caballeros, comenzó, su voz llena de falsa preocupación. Creo que es momento de tener una conversación honesta sobre el futuro de Tech Vida. Mi esposa, Sofía, es una visionaria. Ella construyó esta empresa desde cero, y siempre le estaré agradecido por eso. Pero construir una startup y dirigir una corporación de 150 millones de euros son dos cosas muy diferentes. Hubo murmullos en la audiencia. Yo permanecí sentada, con las manos cruzadas en mi regazo, mi rostro cuidadosamente neutral. Miré mi reloj. Las 3:47 de la tarde. Perfecto. Javier continuó. En los últimos 6 meses, hemos visto una serie de decisiones impulsivas que han puesto en riesgo nuestro capital. La expansión prematura a Latinoamérica, la inversión en líneas de producto no probadas, y francamente, la falta de estructura corporativa adecuada, hizo una pausa dramática. Por eso, junto con los señores Rodríguez, Fernández y Martín, señaló a 3 accionistas que asintieron solemnemente. Hemos preparado una moción para reestructurar el liderazgo de la empresa. El murmullo se convirtió en un zumbido de conversaciones. Los periodistas comenzaron a escribir frenéticamente. Yo sentí todas las miradas sobre mí, esperando ver mi reacción. Les di lo que esperaban. Bajé la vista, como si estuviera conteniendo lágrimas. Propongo, dijo Javier, su voz ahora más firme, más confiada, que Sofía se mantenga como fundadora y miembro del consejo, un rol más honorífico, mientras que la operación diaria de la empresa se transfiere a un liderazgo más experimentado. Se tocó el pecho. Como COO, estoy preparado para asumir el rol de CEO si los accionistas lo consideran apropiado. Uno de los periodistas gritó una pregunta. ¿La señora Mendoza está de acuerdo con esto? Javier se volvió hacia mí, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No era solo ambición, era desprecio. Él realmente creía que yo era tan ingenua, tan débil, que aceptaría esto sin pelear. Sofía, dijo con esa voz paternalista que ahora reconocía por lo que era. Sé que esto es difícil de escuchar, pero es por el bien de la empresa, por el bien de todo lo que has construido. ¿Quieres decir algo? Me puse de pie lentamente. El salón quedó en silencio absoluto. Caminé hacia el podio, mis tacones haciendo eco en el piso de mármol. Javier me extendió el micrófono con una sonrisa que pretendía ser compasiva, pero que no llegaba a sus ojos. Tomé el micrófono. Respiré profundo. Y entonces, por primera vez en 3 meses, dejé que mi verdadera expresión saliera. Sonreí. No una sonrisa triste o derrotada. Una sonrisa fría, calculada, de alguien que tiene todas las cartas. Gracias, Javier, dije con voz clara. Tienes razón. Es momento de tener una conversación honesta. Miré al auditorio. Verán. Hace exactamente 3 meses. Descubrí algo interesante. Descubrí que mi esposo ha estado desviando fondos de la empresa a cuentas offshore. Descubrí que falsificó reportes financieros para hacer parecer que mis decisiones eran perjudiciales. Y descubrí que ha estado planeando este pequeño golpe durante más de 1 año. El silencio se rompió. Explosión de voces. Cámaras disparando. Javier se puso pálido. Eso es ridículo. Sofía, estás alterada. No sabes lo que dices. Oh, pero sí lo sé, lo interrumpí. Saqué un pequeño control remoto de mi bolso. Patricia, ¿podrías, por favor? Mi directora financiera se levantó y conectó su laptop al proyector. La pantalla detrás de mí se iluminó con la primera diapositiva.
transferencias bancarias a una empresa llamada Consultores Global S.A., registrada en Panamá. Esta empresa, expliqué mientras la audiencia observaba boquiabierta, no existe. Es una cáscara vacía creada por mi esposo hace 2 años. Ha transferido 2.3 millones de euros de fondos de TechVida a esta cuenta. ¿Quieren ver más? Clic. Siguiente diapositiva. Correos electrónicos entre Javier y los 3 accionistas, discutiendo cómo neutralizar mi influencia. Clic. Reportes financieros auténticos al lado de las versiones alteradas que Javier había presentado a los accionistas. Clic. Facturas falsas por servicios que nunca se prestaron. Javier intentó hablar. Esto es. Ella está inventando todo esto porque está celosa. ¿Sabe que tengo una relación profesional cercana con tu asistente Claudia Jiménez? Lo interrumpí de nuevo. Clic. Fotografías del investigador privado. Javier y una joven rubia entrando juntos a un apartamento en el barrio de Salamanca. Mensajes de texto. Cuando yo tenga el control de la empresa, dejaremos de escondernos. El rostro de Javier ahora estaba rojo como un tomate. No tenías derecho a invadir mi privacidad. Esto es ilegal. Lo que es ilegal, dije fríamente, es malversación de fondos corporativos. Lo que es ilegal es fraude financiero. Lo que es ilegal es conspiración para apropiación indebida. Me volví hacia los accionistas. Señores Rodríguez, Fernández y Martín, ¿sabían que Javier les prometió un aumento de 30% en sus dividendos una vez que tomara el control? ¿Sabían que planeaba lograrlo vendiendo nuestra propiedad intelectual más valiosa a un competidor chino por debajo del valor de mercado? Tengo los correos. Los 3 hombres se pusieron de pie de un salto, sus caras una mezcla de shock e indignación. Uno de ellos gritó: Javier, dijiste que esto era simplemente un cambio de liderazgo ordenado. Lo es. Yo no. Ella está mintiendo. Javier estaba perdiendo su compostura, su voz subiendo de tono. Álvaro Sánchez se puso de pie. Sofía, ¿tienes todas estas pruebas documentadas? Cada email, cada transferencia, cada conversación grabada legalmente, respondí. Y hace 1 hora, mi abogado presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción. También presentamos una demanda civil por daños y perjuicios contra el señor Ruiz por valor de 5 millones de euros. El auditorio explotó en caos. Los periodistas gritaban preguntas. Los accionistas se levantaban de sus asientos. Javier intentó caminar hacia mí, pero 2 hombres de seguridad, que yo había contratado discretamente, se interpusieron. Sofía, por favor, dijo Javier. Y por primera vez escuché pánico real en su voz. Podemos hablar de esto. Somos esposos. Podemos resolver esto en privado. Estamos divorciados, dije con voz firme. Los papeles fueron entregados esta mañana. Los firmé hace 2 semanas, cuando supe que este era el día que elegirías para tu pequeño espectáculo. Hice una pausa. Y no obtendrás nada en el divorcio. Tenemos un acuerdo prenupcial que redactó mi abogado, ¿recuerdas? El que firmaste sin leer porque estabas tan emocionado de casarte conmigo. Vi el momento exacto en que la realización lo golpeó. Todos esos meses creyendo que me había engañado, que me controlaba, que yo era la ingenua. Y todo el tiempo, yo sabía. Todo el tiempo, estuve un paso adelante. Además, continué, disfrutando cada palabra, la cláusula moral en tu contrato como COO especifica que cualquier acto de fraude o malversación resulta en terminación inmediata, sin compensación y con obligación de devolver todos los bonos recibidos en los últimos 3 años. Eso es aproximadamente 800.000 euros que tendrás que devolverle a la empresa. En ese momento, las puertas del auditorio se abrieron. 2 oficiales de policía entraron, seguidos por un fiscal. Se dirigieron directamente hacia Javier. Javier Ruiz, dijo uno de los oficiales, tiene que acompañarnos para responder algunas preguntas sobre presunto fraude corporativo y malversación de fondos. Javier me miró con una expresión que nunca olvidaré. Odio puro, mezclado con incredulidad. ¿Cómo? ¿Cómo lo supe? Terminé su pregunta. Javier, tú me enseñaste una lección muy valiosa. Me enseñaste que confiar ciegamente es peligroso. Así que hace 3 meses, cuando Patricia me mostró esos correos, decidí que no confiaría nunca más. Decidí verificar todo. Y decidí que si ibas a intentar destruirme en público, yo me aseguraría de que tu destrucción fuera aún más pública. Mientras los oficiales se lo llevaban, me volví hacia la audiencia. Damas y caballeros, lamento profundamente este drama. TechVida continuará operando con normalidad. De hecho, estoy feliz de anunciar que acabamos de cerrar una nueva ronda de financiación por 30 millones de euros con 3 nuevos inversores institucionales que creen en nuestra visión de futuro.
Y puedo asegurarles que bajo mi liderazgo, cada euro será gastado con integridad y transparencia absoluta. El silencio se rompió en un aplauso, primero tímido, luego más fuerte. Álvaro y Miguel fueron los primeros en ponerse de pie. Luego Patricia, con lágrimas en los ojos. Pronto, todo el auditorio estaba de pie, aplaudiendo. Incluso algunos de los periodistas se unieron. Esa noche, en mi apartamento, Patricia y yo brindamos con champán. «No puedo creer que lo logramos», dijo ella. «No puedo creer que mantuviste la calma durante 3 meses completos. Yo habría explotado en la primera semana». Me reí, sintiéndome más ligera de lo que había sentido en años. Hubo momentos en que quise gritarle la verdad, especialmente cuando se sentaba en nuestro sofá y hablaba sobre nuestro futuro juntos. Pero sabía que tenía que esperar. Sabía que si lo acusaba en privado, encontraría una manera de salirse con la suya. Pero en público, frente a accionistas, inversores, prensa, no hay manera de escapar de eso. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Álvaro. «Sofía, la Junta Ejecutiva ha votado unánimemente. Oficialmente eres CEO con mandato completo. Y hemos iniciado el proceso para remover a Rodríguez, Fernández y Martín del Consejo por complicidad. Estamos contigo. Siempre lo estaremos». Miré por la ventana hacia las luces de Madrid. En algún lugar ahí fuera, Javier probablemente estaba en una celda, o con sus abogados, tratando de entender cómo su plan perfecto se había convertido en su perdición total. Parte de mí, una parte muy pequeña, sintió algo parecido a lástima. Habíamos compartido 4 años, algunos momentos felices, o al menos eso creí en su momento. Pero luego recordé su sonrisa en el auditorio. La forma en que había disfrutado humillarme frente a todos. La forma en que había robado de la empresa que yo construí. La forma en que había planeado quitarme todo. No sentía lástima. Sentía justicia. Los siguientes días fueron un torbellino. La historia se volvió viral en todos los medios financieros de España. CEO desmantela a golpe de su esposo en espectacular confrontación pública. De víctima a victoriana. Cómo Sofía Mendoza salvó su empresa de 150 millones. Los titulares eran dramáticos, pero la sustancia era real. Mi bandeja de entrada explotó con mensajes. Emprendedoras que me agradecían por ser un ejemplo. Inversores que querían reunirse. Universidades que querían que diera charlas sobre liderazgo y resiliencia. Y sorprendentemente, docenas de mujeres que me contaban sus propias historias de maridos que intentaron controlarlas, robarles o destruir lo que habían construido. Una semana después, los abogados de Javier intentaron negociar. Ofrecieron que devolviera el dinero robado a cambio de que retirara los cargos criminales. Mi abogado me llamó para discutirlo. «¿Qué quieres hacer, Sofía?». Pensé por un largo momento. Parte de mí quería ver a Javier en prisión, pagar por todo lo que había hecho. Pero otra parte de mí solo quería cerrar este capítulo y seguir adelante. «¿Que devuelva cada euro?», dije finalmente. «Cada transferencia fraudulenta, cada bono, cada céntimo que tocó. Y quiero una confesión firmada admitiendo todo el fraude. Con eso retiraré los cargos criminales. Pero la demanda civil continúa. Quiero que sepa que las acciones tienen consecuencias». 3 días después, el dinero estaba de vuelta en las cuentas de la empresa. Javier firmó la confesión. Y yo firmé los documentos de divorcio finales. 2 meses después, TechVida cerró el trimestre con los mejores resultados de su historia. Nuestros algoritmos salvaron 23 vidas ese mes, detectando cánceres que otros métodos habían pasado por alto. Contratamos a 50 nuevos empleados. Abrimos una oficina en Barcelona. Y yo, por primera vez en 4 años, dormí toda la noche sin pesadillas. Una tarde, Patricia entró a mi oficina con una sonrisa traviesa. «Tienes que ver esto», dijo, pasándome su teléfono. Era un artículo de una revista de negocios. Los 10 errores más grandes de ejecutivos en 2024. Javier Ruiz ocupaba el segundo lugar. No pude evitar reírme. ¿Solo el segundo? El primero fue un CEO que accidentalmente envió un email privado a toda su lista de correos confesando un esquema Ponzi, explicó Patricia. Así que, técnicamente, Javier es el segundo peor. Guardamos el artículo, no porque quisiera regodearme, sino porque era un recordatorio. Un recordatorio de que confiar es importante, pero verificar es esencial. De que el silencio puede ser más poderoso que 1000 palabras. De que a veces, la mejor venganza no es atacar de inmediato, sino esperar el momento perfecto y dejar que la persona se destruya a sí misma. Esa noche, en casa, abrí una botella de vino y brindé solas en mi balcón mirando la ciudad. Por mi abuela, que me enseñó a ser fuerte. Por Patricia, que arriesgó su carrera para mostrarme la verdad. Por Álvaro y Miguel, que creyeron en mí desde el principio.
Y por mí misma, por tener el coraje de esperar, de planificar, de ejecutar, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Por un momento, mi corazón se aceleró pensando que podría ser Javier, pero no lo era. Señora Mendoza, soy Laura Vega, fundadora de una startup de energía renovable. Acabo de leer su historia. Mi socio, que también es mi esposo, ha estado presionándome para que le ceda más control de la empresa. Después de leer lo que le pasó, contraté a un auditor. Encontramos irregularidades. ¿Podría darme el nombre de su abogado? Creo que voy a necesitarlo. Le respondí inmediatamente con la información. Y luego agregué: Laura, confía en tu instinto. Si algo se siente mal, probablemente lo es. Y recuerda, la empresa que construiste es tuya. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Y si decides actuar, hazlo con inteligencia, con evidencia, y cuando estés lista, no antes. Su respuesta llegó un minuto después. Gracias. Eso es exactamente lo que necesitaba escuchar. Sonreí y guardé mi teléfono. Tal vez de todo este dolor, de toda esta traición, podría salir algo bueno. Tal vez podría ayudar a otras mujeres a evitar lo que yo pasé, o al menos a sobrevivirlo con su dignidad y sus empresas intactas. Miré las estrellas sobre Madrid, apenas visibles entre las luces de la ciudad. En algún lugar ahí fuera, Javier estaba reconstruyendo su vida, probablemente culpándome por su caída, sin aceptar nunca responsabilidad por sus propias acciones. Pero eso ya no era mi problema. Yo había recuperado mi empresa, mi vida, mi poder, y nadie, nunca más, me lo quitaría.